Vale. Bueno, buenas tardes compañeros y buenas tardes al doctor José Armando. El día de hoy les voy a hablar sobre la inmunología del embarazo. Bueno, desde los principios de la inmunología, pues se ha plantado una gran incógnita de que por qué el embrión no es rechazado inmunológicamente por su progenitora. Pues esto es gracias a diversos estudios realizados, ¿no? Que nos permite comprender una mejor forma pues de la fisiología del embarazo y pues así solucionar estas grandes incógnitas y también cuestiones como la infertilidad, la preeclampsia y pues los abortos que son muy recurrentes, ¿no? Pues asimismo también se puede llegar pues a identificar los aspectos que logran que el sistema inmunológico tenga una tolerancia específica. O sea, esto podría pues ser de gran utilidad en el caso de los trasplantes de órganos. Adicionalmente, pues también se podría comprender los métodos que se estarían desarrollando en el no rechazo inmunológico hacia los tumores. También pues esto trata de optimizar o mejorar el tratamiento contra el cáncer. Los embriones pues no poseen genes tanto maternos como paternos, ¿no? Que expresan antígenos de histocompatibilidad de los dos progenitores. Pues de ahí parte, ¿no? El planteamiento que el embrión sería un tipo de injerto semianológico, ¿no? En la madre y pues por esta razón debería ser rechazado, ¿no? Por el sistema inmunológico de ella. Y pues también es innovador, ¿no? Aún pues las técnicas de reproducción asistida, en donde se adquiere el embarazo mediante la donación de ovocitos. Bueno, esto es un poco de historia, ¿no? Que en 1953, Billman y Medelwer, importantes figuras de la inmunología moderna, pues plantearon cuatro hipótesis, ¿no? Para dar respuesta al no rechazo materno-fetal. Pues la primera hipótesis dice que pues el embrión no perdería su antigenicidad. O sea, pues esta hipótesis pues no es válida, ¿no? Debido a que el rechazo inmunológico del embrión es muy recurrente, pues en la mayoría de casos supone pues la intolerancia a los antígenos embrionarios. En la segunda hipótesis dice que el útero pues es un lugar inmunológicamente privilegiado. O sea, esta teoría, pues, o sea, se opone a los casos del embarazo ectópico, ¿no? Pues también adicionalmente que el útero, el 70% de los leucocitos son células asesinas naturales, macrófagos, dendritas y linfocitos. En la tercera hipótesis dice que, pues, hay una fuerte inmunosupresión en la gestación, ¿no? O sea, esto refiere a que las gestantes no experimentan este estado, ya que pues durante el embarazo varían los números de leucocitos y el perfil de citoquinas, pues esto produce, ¿no? Que baje la respuesta inmunológica de la madre ante los antígenos fetales, como se expresa en la respuesta, en la respuesta citotóxica. Y en la última hipótesis dice que pues hay una existencia de una barrera inmunológica. Em, o sea, esto quiere decir, ¿no? Que existe un tráfico bidireccional de células dentro de la interfase materno-fetal. También pues se desarrollan anticuerpos y antígenos paternos, linfocitos T. Esta hipótesis pues no es del todo cierta, ¿no? Ya que pues en la interfase materno-fetal pues no es una barrera inmunológica, por ejemplo pues la enfermedad hemolítica del recién nacido. Estas cuatro hipótesis en la actualidad no son del todo ciertas, ¿no? Pues ya que al pasar los años se las ha ido descartando con los estudios. Para resolver, pues, ¿no? Todas estas incógnitas en la inmunología del embarazo, pues debemos abarcar varios puntos, ¿no? Como en el que existe una falta de respuesta a un antígeno que puede, pues, ser propio o extraño. Esto también pues, puede ser de autotolerancia o inducida, como en el caso de los tratamientos alérgicos. La tolerancia inmunológica pues, es importante, ¿no? Desarrolla un papel fundamental en el tratamiento de los órganos. También, ¿no?
Algunos de los factores que ponen en orden el sistema inmunológico durante el embarazo y hacen posible la respuesta tolerogénica son la acción hormonal sexual femenina, que están los estrógenos y progesterona, ¿no? Esto pues favorece al no rechazo materno-fetal, pues ya que impide la acción de las células citotóxicas y aumenta la producción de citoquinas. En el estrógeno, pues este favorece el desarrollo de anticuerpos, ¿no? También genera cambios en la actividad de linfocitos T periféricos, también aumenta los linfocitos T reguladores, ¿no? Y también la actividad de los granulocitos, macrófagos y citoquinas TH2, que a su vez pues reducen, ¿no?, la actividad de las células natural killer. Y en la progesterona, esta pues bloquea, ¿no?, la activación de linfocitaria, aumenta la muerte celular de linfocitos T y B y inhibe pues la producción de anticuerpos, células killer T y reduce las citoquinas TH1. Esto pues, o sea, se puede decir, ¿no? En conclusión, que el incremento pues de esteroides sexuales en el embarazo produce el no rechazo materno-fetal, ¿no? Porque pues bloquea la acción de las células citotóxicas, y pues las células tienen, ¿no?, la capacidad de destruir a otras células. Y pues así aumenta el número, ¿no?, de citoquinas antiinflamatorias, ayudando a que se dé una respuesta tolerogénica. Y en la producción de citoquinas, estas pues son, ¿no?, vendrían a ser los agentes responsables de la comunicación intercelular. También pues induce a la activación de receptores específicos de la membrana y pues de las funciones de la proliferación y de diferenciación de las células, ¿no? También del crecimiento y modulación de la secreción de las inmunoglobulinas. Según pues esta hipótesis, o sea, esto pues vendría a ser inmunotrófico, ¿no? Durante el embarazo, el equilibrio fisiológico de TH1 y TH2 se dirige más hacia TH2, ¿no? Ya que pues en esta hipótesis el TH1 es incompatible con el embarazo. Y la principal productora de citoquinas son los linfocitos TCD4, ¿no?, que son también llamadas los linfocitos colaboradores. Bueno, en esta gráfica podemos ver, ¿no?, pues que a partir de TH0 se pueden distinguir dos subpoblaciones, se podría decir que es TH1 y TH2. Em, Estos pues son linfocitos, ¿no? Los linfocitos TH1 pues produce principalmente las interleuquinas y IL-1, IL-2, IL-12, IL-15, IL-18, el interferón gamma y TNF-alfa. Y pues su respuesta viene siendo inflamatoria. Esta pues está medida por células, linfocitos T activados y pues sus citoquinas mediadas por fagocitos. Mientras que en TH2, estas pues son fuente de IL-4, IL-5, IL-6, IL-10 y IL-13, ¿no? Y pues su factor estimulante de colonias de granulocitos macrófigas. Está medida por anticuerpos derivadas de los linfocitos B, células y citoquinas de TH1 y TH2, ¿no? Las citoquinas de tipo TH1 indicen una respuesta inmune inflamatoria, mientras que pues, las citoquinas de tipo TH2 favorecen a la respuesta antiinflamatoria. Estas, o sea, estos dos tipos de citoquinas pues, se interregulan. Bueno, generación de anticuerpos. Durante la gestación, ¿no?, la presencia de TH2 y TH3 y TR1 da como el resultado el aumento de la respuesta inmune tolerogénica, ayudando así pues a mantener un embarazo viable, gracias pues a la producción de anticuerpos, los cuales tiene un grupo, ¿no?, de un grupo glicosiliados, pues que este, ¿no?, presenta en uno de los fragmentos de F de la molécula inmunoglobulina G. Es por esto, pues, que el fragmento F no puede unirse a grandes ligandos, ¿no? Por ello, pues, el anticuerpo se une de una manera monovalente al antígeno y, pues, únicamente lo obstruye, ¿no? Y como resultado, pues, eh,
Da pues no que los anticuerpos pues protejan o cuidan al embrión de un ataque materno. En la acción de proteínas inmunoduladoras inducidas por progesterona o glicodelina, pues su producción no aumenta a partir del periodo de preimplantación y alcanza su tope durante el primer trimestre de embarazo. También pues dificulta la unión del ovocito con el espermatozoide, o sea, pues esto quiere decir, ¿no? Que pues o sea, la producción de proteínas pues se acerca a la ovulación y haría más difícil el embarazo. En el factor bloqueante inducido por progesterona, pues esto lo produce los linfocitos de las gestantes y pues prolifera el receptor para la progesterona. Este factor tiene pues la capacidad de aumentar la composición de citoquinas TH2 in vitro y pues bloquea la secreción de IL-12 por los linfocitos periféricos de la mujer embarazada. En las galactinas, esta es una proteína, ¿no? Que es fundamental, importante, ¿no? Que se adhiere a los glicanos de la célula y actúa como reguladora del aumento de los linfocitos T. Esta pues ayuda al recambio leucocitario, obstruye el desarrollo de citoquinas proinflamatorias TH1 y aumenta las citoquinas TH2. Bueno, el papel del antígeno, pues ¿no? Se desarrolla en la interfase materno-fetal. O sea, este se une a los receptores inhibitorios de las células natural killer y pues contribuye, ¿no? A la tolerancia materno-embrionaria. Y la actividad de ciertas células inmunocompetentes, tales como los linfocitos T reguladores, los linfocitos TH3 y los linfocitos TR1, pues, o sea, desempeñan un papel muy importante en la regulación del sistema inmunológico. Y pues la gran mayoría de estos está en la sangre y se origina en el timo, que se conoce como naturales. Y las células NK, células pues natural killer, estas pues constituyen entre el 5 y el 15% de los linfocitos circulantes y se ubica en el vaso, también en los pulmones, el tracto gastrointestinal, el hígado y la decidua uterina. Y las UNK, estas son diferentes a las NK, ¿no? Pues están en la sangre periférica y pues presentan una alta expresión del marcador CD56 y una nula expresión de CD16. Bueno, este es un gráfico que representa la interregulación de distintos factores que favorecen pues, la respuesta tolerogénica, ¿no? De la madre hacia el embrión. Las hormonas sexuales femeninas, como el estrógeno y la progesterona, pues estimulan la expresión del HLA-G en el embrión, pues que a su vez induce a la producción de citoquinas de TH2 y TH3. La progesterona, pues la progesterona favorece la producción de proteínas inmunomoduladoras, tales como el que está el PIBF, el GAL1 y el PP14. Todas ellas pues también inducirán a la producción de citoquinas de TH2 y TH3. Entre ellas el IL-10 que favorece la producción de anticuerpos bloqueantes. También el L3, em, también, ¿no? Pues el L-TREC y las CD, ¿no? Que están pues estimuladas por el HLA, HLA-G
que favorece el aumento de IL-10, ¿no? Y asimismo, pues la progesterona en forma directa o indirecta mediante la inducción del PP14. Y el GAL1 y el PIBF disminuyen la actividad pues, de citoquinas de NK, las cuales pues también son inhibidas por la actividad de la HLA, AG y la CD. Muchas gracias. Eso es todo, doctor. Vale, ok. Recuerden, como les comentaba el día de ayer, la idea es poder hacer una correlación con lo que ya habíamos evaluado previamente y vamos a tener un espacio para poder hacer como una retroalimentación de estos artículos con la finalidad de reforzar, se puede decir, o recalcar esa correlación de lo que ya vimos con lo que exponen estos documentos. ¿Listo? Bueno, en ese orden de ideas podemos continuar entonces mm, con Harold Mauricio. Ah, no. Vamos a ver con Byron Pantoja. ¿Está disponible Byron? Bueno, Harold Mauricio, ¿estás? Buenas tardes, doctor. Sí. Listo, podemos presentar tu parte entonces. Ok. Pues usted me ha dicho que yo complemente lo del compañero, pues, pero como él no está, entonces pues voy a exponer como tal todo completamente, ¿no? Sí, trata de hacerlo como muy simplificado, de tal manera que tú puedas como tratar los puntos más importantes, ¿no? Ok. En este momento está mirando mi pantalla. Sí, se puede ver. Ok. Entonces, el artículo menciona la tolerancia inmunológica que se genera en el trasplante renal. Bueno, entonces, la importancia de este artículo pues radica en entender el funcionamiento de las células reguladoras, en especial un tipo de células reguladoras que son las reguladoras naturales y las reguladoras, células T reguladoras inducibles. Entonces, pues como ya sabemos, las células T reguladoras se producen en el timo y comparten pues entre ellas un mecanismo de acción muy similar. Para no entrar en detalle, pues cada una de estas células expresa marcadores específicos que nos permiten diferenciarlas respecto a otro tipo de células, respecto a otros linfocitos T. Y la importancia del artículo, pues, es en entender la importancia de sus marcadores, que en especial de las células reguladoras es el factor de transcripción FOXP3, el cual se encuentra específicamente en estas células, en esta línea de células T reguladoras. Bueno, entonces, cuando hablamos de biomarcadores de inmunotolerancia, sería encontrar pues ese marcador que nos permita identificar a esas células T reguladoras. ¿Y cuál es la finalidad pues, de encontrar esas células T reguladoras? Pues porque en el trasplante, en especial en modelos de ratón en los cuales se han hecho estudios, pues se han encontrado resultados que tienen una gran función pues, para controlar la respuesta a lo inmune. O sea, las células reguladoras
están muy involucradas pues en la respuesta al inmuno, es en la tolerancia frente al órgano. Entonces, como tal, pues la expresión del FOXP3 en aquellos pacientes puede ser evidencia de un buen o mal pronóstico al momento pues del trasplante. Entonces, en general, lo que se buscaría pues es la manera de identificar estas células reguladoras FOXP3. Y pues la manera de hacerlos es pues buscar en su membrana unos marcadores que nos permitan como tal identificarlos. Entonces, el artículo nos menciona que los marcadores para estas células son el CD4, el CD25 y pues la ausencia del CD127. Entonces, este nos caracteriza las células reguladoras FOXP3. Entonces, la finalidad de esto, además, es pues que al encontrar el componente regulador de la respuesta a lo inmune, o sea, que nos regula esa respuesta frente a ese órgano, sería pues que con esto podamos monitorear y generar un diagnóstico y pronóstico en ese paciente frente al trasplante. Entonces, en estudios que se hicieron, se generaron hipótesis que la respuesta global de las células CD4 activadas y que tenían marcadores CD4 y CD25 tenían una entre las células que expresaban genes FOXP3. O sea, lo que se buscaría en estos pacientes es que aquellos pacientes que expresen células reguladoras FOXP3, pues son los pacientes que de alguna manera pues están generando cierta tolerancia, ¿no? En este estudio era ciertamente un poco contradictorio porque los pacientes, se hizo un estudio con 95 trasplantes renales, 17 insuficientes renales y 18 que tenían controles sanos, pero se encontró que las células FOXP3 estaban disminuidas, pero se justificaba que en los pacientes trasplantados renales estas células FOXP3 estaban disminuidas justamente por la influencia de la inmunosupresión. Pero en conclusión se dice que el porcentaje de células FOXP3 es biológicamente importante para monitorear la respuesta inmune. Y también se ha encontrado que una relación importante entre estas células FOXP3 y las células las células FOXP3, las células T reguladoras como tal, y la formación pues, de tumores, ¿no? Malignicidad, que se generan en los trasplantes. Pero bueno, entonces, entendiendo como tal, una conclusión sería que lo que se busca en los pacientes que se realizan trasplantes, pues sería como tal esa tolerancia frente a ese órgano, mientras que el sistema inmune pueda responder pues normal a otro tipo de antígenos, ¿no? Entonces aquí es donde radica la importancia de las células T reguladoras FOXP3. ¿Por qué? Pues porque como tal las células T reguladoras son las que de alguna manera pues generan esa tolerancia, ¿no? Lo que se buscaría entonces sería generar esa tolerancia inmunitaria operacional. Esto quiere decir que mientras nuestro cuerpo es capaz de tolerar ese órgano, es capaz de generar esa respuesta que nosotros mismos queremos, el sistema inmune pues sea capaz de responder a otros antígenos, ¿no? Porque muchas veces, como por ejemplo los patógenos del VIH y de los parásitos, pues existe una tolerancia, lo que genera que estos patógenos pues se alíen con las células FOXP3 y entonces al aliarse con las células FOXP3 pues son capaces de sobrevivir en el organismo, ¿no? Y pues como tal el sistema inmune las tolera. Entonces, ¿qué se ha encontrado? Que los receptores de órgano presentan más riesgos de carcinoma epidermoide cutáneo y que está relacionado íntimamente con las células T reguladoras. Entonces, existe otra hipótesis de que el aumento de las células T reguladoras se asocia con el desarrollo de carcinoma epidermoide cutáneo y otros tipos de tumores. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que la tolerancia que se generó frente a este trasplante, pues en cierta manera está inducida por las células T reguladoras, ¿no? Porque esas células T reguladoras están generando esa tolerancia frente al trasplante, pero pues además de que están generando esa tolerancia frente al trasplante, pues
también están tolerando otro tipo de células y es en ese momento cuando se forman los cánceres. Entonces, este estudio fue el primero en demostrar que existía un vínculo directo entre el fenotipo de las células T reguladoras y el riesgo de recibir formación de cáncer por la misma razón de que les menciono. O sea, que si se aumentan las células T reguladoras, pues entonces esa tolerancia nos va a generar mucho más riesgo frente a la formación de cánceres. Entonces, ¿qué es lo que busca la inmunosupresión en este caso? La inmunosupresión sería entonces eso, buscar un fármaco que de alguna manera pues nos baje la respuesta inmune, nos genere esa tolerancia, o sea, nos suprima las células del sistema inmune, pero pues que también exista esa tolerancia frente a otro tipo de enfermedades. Este campo de estudio pues está muy poco estudiado porque aún siguen habiendo efectos contrarios y los que no se buscan en las células T reguladoras y muchas veces esos medicamentos pues generan muerte de las células T reguladores y pues y estas células T reguladoras como sabemos son muy importantes y pues al generar muerte de estas células pues fácilmente pueden haber patógenos que pueden actuar generando enfermedades. Entonces, esa sería la conclusión que se puede sacar de la inmunosupresión, o sea, buscar medicamentos que nos permitan pues la disminución de la respuesta inmune, pero que faciliten de alguna u otra manera el funcionamiento de las células T reguladoras, porque al disminuir las células T reguladoras, como normalmente debería suceder, pues el sistema inmune se encuentra activo, ¿no? O sea, existe una proporcionalidad entre células T reguladoras y lo que sería la respuesta inmune. Entonces, en cuanto al trasplante, lo que se buscaría sería un efecto proporcional entre la regulación y la tolerancia frente a estos órganos. Eso es todo, doctor. Vale, Harold Mauricio, muchas gracias. Bueno, con eso se complementan pues algunos conceptos de los que habíamos revisado. No sé, leí el mensaje de que Byron tenía problema. No sé si ya está disponible. Sí, profe, qué pena ya. Listo, bueno. Haz tu presentación. Ay, profe, ¿se mira? Profe. Sí, ahí puedo ver, no sé los demás. Bueno, profe, a mí el tema que me tocó es tolerancia inmunológica y trasplante renal. En las células reguladoras están compuestas por diferentes subpoblación que comparten la propiedad de la modular y de la respuesta inmune. En esta situación fisiológica, la producción química contribuye a la mayoritaria a la constitución del compartimiento linfocitario regulador periférico, además de los linfocitos T, reguladores naturales PRE. Se ha demostrado in vitro e in vivo la existencia de dos subtipos de linfocitos reguladores denominados inducibles. TREG, puestos que aparecen la diferencia del linfocito TCD4 más nativos en periferia abajo, condiciones especiales. Los TREG, propiamente dichos, generados in vitro, en vivo a partir de las células CD4 más CD25, por contacto de su TCR, con el antígeno en presencia del TGF beta, con todas las características fenotípicas y funcionales de los TREG, y las células TR1, productoras de interleucina 10, principalmente, y de TGB beta. Por la acción del TREG FOXP3+, pudiendo expresar FOXP3 al activarse y pudiendo generar in vitro e in vivo por la estimulación antigénica. Repetida por afecto del IL-10 e interferón alfa.
Las células TR1 ejercen la acción supresora principalmente mediante la producción del IL-10 y en menor grado por la secreción del TGF-beta. Y también hacen modular a la activación de las células dendríticas y regulando la producción de citocinas. Se ha visto que en los TREG inducen la diferenciación de los linfocitos T nativos en la célula TR1 e in vitro en la presencia de las células dendríticas. En las halogénicas y en una de las grandes diferencias del TREG se radica en la expresión del gen FOXP3, que parece ser menos estable como lo demuestra la metilación de sus histronas, acetilación y el estado de la microARN. En los biomarcadores de la inmunotolerancia, las células reguladoras FOXP3 más han demostrado su capacidad para controlar la respuesta a lo inmune. En los diversos modelos de la inducción de la tolerancia en el ratón, en el 2012, Lin postuló la hipótesis que la respuesta inmune global de las células CD4 más activadas, CD4 más CD25, pueden determinar por el equilibrio a la proporción entre las células. Las células T circulantes que expresan FOXP3 y aquellas que no lo expresan, el porcentaje global de las células CD4 más CD25 más FOXP3. Es relevante biológicamente y se relaciona con la tasa de filtrado glomerular mediante por MDRD4. Las células CD4 y CD25 se encuentran disminuidas en los trasplantes renales, comparando a los insuficientes renales en el estadio terminal y controles sanos, lo que sugiere una influencia importante de la inmunosupresión crónica. La contrapartida de la inmunotolerancia. Ciertos patógenos, en particular virales, virus de la inmunodeficiencia humana y parasitarios, pueden escapar en una respuesta inmunitaria eficaz mediante el reclutamiento y la expresión preferente de las células reguladoras de FOXP3. Los receptores y los órganos presentan 200 veces el riesgo de carcinomas epidermoide cutáneo del CEC, mucho más los pacientes que siguen en corticoterapia crónica, a lo afectado a las artritis reumatoide en tratamiento de fondo. Paremos ahí, por favor. Me estás leyendo textualmente el artículo y aparte lo estás leyendo de forma incorrecta, entonces pues pierde el sentido la revisión. Bueno, paremos la revisión, voy a compartir. ¿Me confirman, por favor, si pueden ver el Excel? Sí, doctor. Vale, muchas gracias. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a ver si lo podemos agrandar un poquito más ahí. Listo. Este va a ser como el formato general, se puede decir, que se va a utilizar para hacer la evaluación de los seminarios que ustedes van a presentar. Lo he aclarado en algunas ocasiones previas y en este momento pues también lo voy a retomar. La cuestión es que tengan ustedes como la posibilidad, me imagino pues que en cierta medida o en cierta forma han tenido la oportunidad como de ir esbozando al menos de dónde van a sacar su temática y al menos pues seguramente han tenido la oportunidad de ir revisando de qué se trata, ¿cierto? Si bien algunos conceptos de los que se van a trabajar
no son ajenos, o sea, no son raros. De todas formas, pues tenemos una cierta idea, pero pues estamos convencidos pues de que tenemos que hacer algún grado de estudio, de lectura adicional para empaparnos y conocer los temas y los conceptos como tal. En ese orden de ideas, entonces ustedes miran, hay una parte de la evaluación que corresponde a la presentación. Y cuando hablamos de la presentación, no solamente se ve la parte técnica, se puede decir, de la presentación, sino también la utilidad de la misma. Por lo tanto, ustedes miran, se va a tener en cuenta pues el diseño de la presentación. Y cuando hablamos del diseño de la presentación, pues miraremos cosas como, por ejemplo, el hecho de mirar si usted está utilizando mucho texto o si usted está utilizando más imágenes o si usted está utilizando otro tipo de herramientas. Me explico. Cuando usted utiliza normalmente una imagen en una presentación, puede que sea decorativa, es cierto, o sea, no siempre todas las imágenes tienen que tener un propósito como tal, pero generalmente si es decorativa, lo que uno busca es que eh, esté asociada al concepto o al tema que se está desarrollando. Ahora bien, eh, hay algunas personas que hacen uso de su creatividad y en ese orden de ideas tratan de ponerle un sello, ¿no? Un sello propio. Entonces hay quien le gusta Disney, entonces por ahí pone un Mickey Mouse, una cosa así. Digamos que eso muchas veces se prohíbe, pero si el resto de la presentación y el resto del diseño cumple con los requisitos y con los propósitos de la presentación, yo no me voy a oponer a ese tipo eh, de, de procedimientos, se puede decir. ¿Listo? Entonces, para que de pronto no tengamos el problema de que digan, es que yo no pude poner mi aporte artístico en mi presentación, lo puede hacer, pero como le digo, no tiene que sobrepasar ni tiene que ser el protagonista por encima de lo que uno busca, que es la presentación de un tema. Dentro de este diseño también, por ejemplo, se busca que haya una cierta uniformidad y en ese caso, pues tratar de respetar como que la fuente que se utiliza para los títulos, pues termine siendo la misma, ¿cierto? La fuente que se utiliza para los subtítulos o para el contenido, pues guarde cierta simetría, ¿cierto? Más allá de que usted escoja el tipo de letra que usted quiera. Entonces, para todo eso generalmente hay unas reglas, pero no vamos a ser demasiado exigentes en decirles tiene que ser tal tipo de letra con tal, qué sé yo, diseño de la imagen, etcétera, etcétera, pero sí que usted de alguna forma guarde una uniformidad en su presentación. Mm, de la mano del diseño está también el contenido y a veces hay presentaciones que tienen un contenido muy válido. O sea, uno dice, ponen una imagen que se encontraron en un artículo o ponen una imagen que se encontraron en un libro y es la imagen perfecta. O sea, muchas veces uno de docente mira la imagen y uno dice, estos chicos, ¿de dónde sacaron esto? Que es la imagen que uno necesita para explicar ese tema. Entonces, mm, pero eh, eso solamente se califica como contenido válido, ¿cierto? Pero eso no quiere decir de que si la imagen es muy buena, de pronto el expositor no lo es tanto. Entonces, todo tiene que ir como concadenado. Entonces, se calificará qué tanto contenido usted tiene dentro de su presentación, cuál es la calidad de ese contenido, ¿cierto? Y mirar junto con el diseño, pues, qué tipo de presentación usted utiliza para mostrar ese contenido. ¿Por qué? Porque a veces hay conceptos y sobre todo en inmunología que no son tan